Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, un buen fin de semana para todos ustedes y buen domingo, naturalmente. En la primera parte de este programa voy a conversar con Juan Crespo, él es presidente de FETRA Harina. Él es invitado porque hay una polémica sobre la harina, sin importación, si importamos, si producimos, si el gobierno va a producir más, según dice el presidente Maduro, un sonido que vamos a ver dentro de poco. Antes, hoy es viernes, que estoy grabando este programa, estoy leyendo la prensa de ese día, dice, subirán financiamiento de los proyectos presentados por jóvenes. UROSA, dice el Universal, el Nacional dice UROSA, el CNE no puede negar el derecho al voto. Bueno, uno no sabe que el CNE para qué es, si es para elecciones o para no elecciones, al final. Maduro ordena a la banca pública apoyar a los jóvenes, dice Últimas Noticias. Soy joven, será financiado por la banca pública, dice el periódico Vea. Y quinto día de la fiscal mueve la mata, que son en realidad la sustitución de una renuncia que ha habido en la fiscalía y se han producido más de 100 ingresos nuevos. También estoy leyendo que Brasil, Dominicana y Venezuela primero en los sobornos de Odebrecht, dice quinto día, historias increíbles en el mundo del delito, la iglesia no tiene miedo, dice Virtuoso. Y la autocrítica de Juan José Caldera. La noche del jueves, creo que el jueves con Maduro, el presidente de la República decía esto a propósito de la harina. Vamos a ver el sonido y después le preguntamos al señor Juan Crespo, presidente de FETRA Harina. Yo tengo un proyecto junto a los CLAP, aquí está Pérez Abad, que lo conoce, para comenzar a hacer panaderías comunitarias de los CLAP. Y yo propongo que ese proyecto de implantar 10.000 panaderías a nivel nacional, donde el pueblo haga el pan para el pueblo y se acabe la guerra de las panaderías, lo hagamos con la misión Robert Serra, con la juventud, con el plan Soy Joven. Pero móntense ustedes ya. Eso es muy sencillo. El horno, la técnica, y yo les doy el trigo y les doy todo lo que haya que hacer. Y hacer pan de yuca, pan de plátano, para acabar con la guerra de esas panaderías insensibles que están en la guerra económica contra el pueblo. ¿Sí va? Sí, claro que sí. Aprobado, pues. Bueno, pan de yuca, pan de plátano. ¿Qué dices tú de esto? ¿Tú crees que eso es posible aquí en Venezuela? 10.000 panaderías. No. Bueno, digamos que es el mismo discurso cuando estaba el presidente Chávez, donde decía que nosotros no deberíamos comer pan, considerando de que aquí no se da el trigo. Efectivamente, el presidente Chávez tenía razón. Pero en este caso se hicieron experimentos, eso no es ninguna novedad lo que está diciendo el presidente. Se han hecho experimentos incluso en los mandatos anteriores a la revolución. Bueno, el gobierno de alguna manera quería hacer experimentos con arroz, ligar el trigo con arroz, y eso fracasó porque la mayoría de los molinos están diseñados para trigo. Sin embargo, impulsaron también el presidente Chávez de que, bueno, los venezolanos teníamos que comer era casabe, y yo no veo un venezolano desayunando o tomándose un café con casabe, o almorzando con casabe, o en la tarde, o al muchacho meterle en la lonchera un media torta de casabe con cualquier ingrediente. Pero bueno, más allá de que el presidente a lo mejor como que está mal informado, nosotros queremos decir con mucha responsabilidad, yo tengo 39 años en un molino, yo no estoy improvisando, y cuando digo estas cosas es porque vivimos la realidad. Nosotros recientemente, bueno, el último trimestre del 2016 decíamos con mucha responsabilidad que el primer trimestre del 2017 iba a ser exageradamente complicado. Y las pruebas y la certificación de lo que nosotros decimos son las grandes colas que hoy se triplican. Nosotros venimos diciendo que para poder tener consumo mensual ordinario tienen que venir 120.000 toneladas, que son 4 barcos regulares, para que se acaben las colas y para que se acabe ese pasticho que tenga en el ambiente de que guerra económica.
Nosotros aplaudimos cuando el presidente inclusive impulsó los CTP, que vienen siendo los comités de trabajadores productivos. Lo aplaudimos porque eso nos daba a nosotros más aval en el sentido que esos mismos comités eran los que iban a certificar los inventarios de los silos. Y hoy en día ese mismo comité, nosotros tenemos todo por escrito, ellos le copian en este caso a los generales, los almirantes, que son los que están encargados de lo que es el trigo, el maíz, etcétera, etcétera, y nos dan una copia a nosotros como representantes sindicales. Y nosotros tenemos la copia, desde que nació el CTP, nosotros hemos visto de que ellos anuncian lo que estamos diciendo nosotros, es decir, si no hay materia prima, no hay producción. Si no hay producción, no hay trabajo. Si no hay trabajo en una cadena, no hay contrato colectivo y no hay calidad de vida y las colas no van a cesar. Claro, ¿qué realmente está pasando en las panaderías? ¿Por qué las colas? ¿Por qué el presidente reacciona así contra las panaderías? ¿Hay harina? ¿No hay harina? ¿Qué es lo que está faltando? Dame un receso, te doy la pregunta para que muestre además esa harina que sí hay bastante. Sí. Estás viendo Diálogo con... Le preguntaba a Juan Crespo, presidente de FETRARINA, ¿qué es lo que realmente está pasando? No hay harina, las panaderías están escondiendo el pan, no están fabricando el pan que necesita el consumo de cada día. ¿Y por qué esa reacción? ¿No ha habido reuniones de ustedes con el gobierno? No. A nosotros no nos invitan a esa reunión y la que lamentamos que el presidente Maduro viene de la fila del movimiento sindical y a nosotros no nos invitan. Pero bueno, nosotros no tenemos problema tampoco en decirlo por estos medios que le agradecemos mucho la información. Voy a poner un solo ejemplo. Estos productos que se ven aquí en la mesa, esta harina es mexicana, esta pasta es italiana, otra es peruana y todo entra por Panamá. Si el gobierno tiene dólares suficientes para comprar, este medio kilo vale 3.000 bolívares, medio kilo. Y resulta ser que en el molino que está ubicado en Catialamar, que le da el 70% de la producción a Mercal y a Pedeval, que por cierto no se ven esas marcas en el mercado, el kilo cuesta 15 bolívares. Entonces, los trabajadores que están en ese molino están desesperados, preocupados, porque la empresa dice que no es rentable 15 bolívares cuando esto vale 3.000 bolívares medio kilo. Y por otra parte, los que trabajamos en los molinos de trigo, si están trayendo este producto de México, entonces, ¿qué vamos a moler nosotros? Es cuando nosotros pensamos que al presidente lo están asesorando mal. Hay mucha improvisación. Entonces dicen que van a hacer panaderías comunales, pero ¿dónde está el trigo? Porque el problema no es la harina es el producto terminado de un proceso de molienda, pero ¿dónde está el trigo? Ahorita el último barco que llegó, trajo 30.000 toneladas y aquí hay 13 molinos en el país. Y el molino que está ubicado en la zona oeste, que muele 30.000 kilos en una hora, bueno, le asignaron 5.000 toneladas, eso es 5 días de molienda. Es decir... ¿Y a dónde se fue la otra? Los otros lo reparten entre los otros molinos, pero le estoy diciendo que son 4 barcos mensuales para que se regularice el consumo de pan, porque nosotros somos altos consumidores de pan, y no nada más de pan, de pasta, porque esto también es de trigo. Y inclusive hay daños colaterales que ahora no se consiguen ni siquiera las galletas, los anaqueles del supermercado, porque todo viene de trigo. Hay trigo que es soft, que es suave, hay el trigo panadero, y hay el trigo, en este caso, duro, que es con que se elabora la pasta. Ahora bien, cuando están trayendo este producto terminado, ¿a quién están perjudicando? Están perjudicando a los venezolanos porque aquí hay una cantidad, aquí estamos hablando de 10.000 panaderías que hay en este país, y estamos hablando de 13 molinos, y estamos hablando de 100 y pico, de 100.000 trabajadores que se van a ver perjudicados. En consecuencia, nosotros pensamos que el presidente
está Y si el improvisando. presidente dice que va a hacer 10.000 panaderías, no va a dar trabajo más a los trabajadores. Ajá, pero ¿de dónde está la materia prima? Porque aquí no se da el trigo en este país. Nosotros, todo lo que sume y multiplique en favor de los consumidores, los venezolanos y los trabajadores, nosotros lo aplaudimos. Ok. Pero pregunto, si ahorita en la actualidad lo que acaba de llegar un barco, ya tenemos información de que viene otro barco en tránsito, por cierto, de Estados Unidos, está en tránsito, está en aguas internacionales, y lo que trae son 30.000, es decir, que el molino que está en Katia se para el viernes. ¿Cuánto necesitamos aquí en la 120.000 toneladas regulares de panadero nada más. ¿Quién trae esas 30.000? ¿Quién las paga? Bueno, eso lo estaba comprando la corporación Casa, pero antes lo compraban los dueños de los molinos, se les daba la oportunidad que ellos mismos se autofinanciaran, que ellos mismos compraran en dólares su producto y se le pusieron Ahora, precio consono. Juan Crespo quiere importar harina o trigo, lo que No, eso es a través de Casa. Tiene es que un ser a través del producto gobierno. Del gobierno, no. Y todo, y por el cierto, gobierno es el que le distribuye las y panaderías. el gobierno, a través del SICA y el SUNAGRO, son los que distribuyen para dónde van, en este caso. Para los molinos. Claro, no, para los molinos. De los molinos sale ya terminado, pero de los molinos salen a un almacenaje, hay una distribuidora y eso está controlado por el Estado. Por eso es que cuando dicen, no, pero es que las panaderías están en una guerra. No, señor, si usted es el que dice, esta panadería de Carlos Crowe le tocan 150 sacos, porque no te vende más de 150 sacos a cada panadería. Entonces el dueño de la panadería tiene que administrar esos 150 sacos en 30 días. ¿Por qué? Porque si lo hace un solo día, entonces se queda sin inventario porque no hay trigo. Y eso es lo que genera las colas en este momento. Por supuesto, es que, mire, es que el tema es Porque tan cuando complicado. tú vas a una panadería, y yo lo he hecho, a las 8 de la mañana de un domingo ya se ha acabado el pan. Exacto, pero es que no hay materia prima. Lo que pasa es que la gente cree que aquí en Venezuela se da, en este caso, el trigo. No, en Venezuela no se da el trigo. Ahorita hay una empresa transnacional que está haciendo experimentos en Venezuela, porque tenemos tierra fértil, pero es un experimento que va para años. Y el poquito trigo que se da en Mérida y se utiliza exclusivamente para panaderías artesanales. Fíjate tú un ejemplo. El otro elemento, maíz blanco y maíz amarillo. Ahorita está parada una planta del Grupo Monaca en Ciudad Bolívar. Ahí se perjudicaron 150 trabajadores, están parados porque los productores quieren venderle ese maíz para consumo animal y no para consumo humano, cosa que nosotros no entendemos. ¿Por qué? Porque más le paga el consumo animal que a los mismos, en este caso, los molineros. Y entonces nosotros vemos por qué entonces esa Decidia, una empresa transnacional que tiene 14 plantas en el país, que por cierto fue saqueada y bueno, se le dañaron sus activos, pero y ellos no quieren reponer en este caso los PLC que se dañaron, los computadores y todo eso, pero ¿quién está pagando las consecuencias? El venezolano. Ok. Nosotros nos acordamos la ruta de la empanada. Bueno, te vas a acordar en la próxima parte. Damos un receso y regresamos. Estás viendo Diálogo con... ¿Por qué te acuerdas de la ruta de la empanada? Bueno, porque eso es un proyecto que impulsó el presidente Chávez y nosotros lo vimos con buena ley, darle la oportunidad a los venezolanos, pues nosotros nos gusta mucho la empanada, pero fracasó precisamente porque no hay producción nacional. El aparato productivo en lo que respecta a arroz y en lo que respecta a maíz está paralizado. Yo me acuerdo que Portuguesa era uno de los grandes graneros de este país, se hablaba del señor Concho, que es era todo un decano en eso, pero en la actualidad no hay ni arroz, ni maíz blanco, ni maíz amarillo, y lo que están trayendo, en este caso una empresa que está ubicada en Turmero, que es muy tradicional, la maicina americana, todo eso viene de afuera, es importado. Entonces, ¿por qué nosotros no impulsamos el aparato productivo nacional y nos dejamos de estarle trayendo productos de Bielorrusia? Oye, ¿por qué no traes el trigo? Si quieres tráelo de Rusia. Yo me recuerdo que el presidente dijo, vamos a hacer un convenio con Rusia, pero no lo traigas terminado, trae el trigo y nosotros aquí lo procesamos y los trabajadores que tenemos contrato colectivo, que esa empresa nosotros le damos duro en el aspecto que hayan buenas reivindicaciones para los trabajadores, no estén en una penuria de que no quieren trabajar 4 turnos porque, bueno, no les alcanza el trigo. Y entonces eso trae consecuencias que los trabajadores, su calidad de vida está deteriorada. El presidente decía que Pérez Abad, aprovecho para invitarlo al próximo programa para que me aclare esto y me diga si lo que está diciendo aquí el señor Crespo
Es cierto, no es cierto. Es el que sabe de harina y de trigo y de arepa. Ahora, le pregunto yo a Juan Crespo, en ese proyecto de las arepas con yuca y plátano, ¿aquí hay producción suficiente para 10.000 panaderías? No, mira, yo repito, a mí de verdad que, repito, yo lo que sume y lo que multiplique, nosotros lo aplaudimos. Pero nosotros no vemos, o sea, la producción de yuca. Nosotros quisiéramos que nos dijeran a nosotros, los que están encargados de la parte agroalimentaria, que nos digan dónde está la yuca. ¿Dónde está el arroz? Pues el arroz ahorita. 1 kilo de arroz todo el mundo sabe que vale 5.000 bolívares. Entonces, nosotros no entendemos eso porque eso no es ninguna novedad. ¿El arroz se produce aquí también? En Calabozo, claro, pero ¿cuánto vale bachaqueado? Porque ese es el otro problema. La gente dice, hay una guerra económica. Nosotros reconocemos que hay una guerra económica, pues tú vas a comprar una harina pan y te vale 5.000 bolívares. Vas a comprar 1 kilo de arroz, 5.000. ¿Por qué te lo vende quién? El bachaqueo. Y a lo mejor una forma de rebuscarse ellos por la situación que hay en el país. Pero quien tiene que controlar es el gobierno. ¿Quién surte al bachaqueo? Bueno, precisamente ese, bueno, yo interpreta mi silencio, pero alguien tiene que surtirlo, ¿no? Y nosotros pensamos que si es el gobierno el que tiene que controlar, ¿por qué no vamos donde realmente están los focos de corrupción y de especulación? Nosotros, mira, en diciembre del 2016 hubieron 362 despidos. Y los dueños de la panadería nos llamaban a nosotros a la Federación Paesinos, que no es que están violentando la ley orgánica de la inamovilidad, es que no tienen cómo mantener el trabajador, porque no tienen materia prima y se cogen al artículo 72 de la ley orgánica del trabajo que establece, si yo no tengo materia prima, yo no estoy obligado a contratar. ¿Y han cerrado panaderías? No, bueno, no te imaginas cuánto. Entonces yo no entiendo por qué el presidente Pero Chávez... tú dices, no te imaginas cuánto, ¿de cuánto estamos hablando? No, estoy hablando que en diciembre votaron 352 trabajadores y estamos hablando de panaderías que cierran, va a la Santa María hasta que llegue la materia prima. Porque tú ves ahorita las panaderías, las vitrinas totalmente vacías. No se consigue el gallego, no se consigue el sobao, no se consigue el pan de queso, el de mantequilla, que antes uno podía darse el lujo de coger pan, ahora no. Ahora tienes que depender de una cola porque te dan inclusive, bueno, un ejemplo, hay una panadería que se llama Los Robles, que está en la avenida Sucre, está a medio kilómetro de Miraflores y ahí son 150 venezolanas con los muchachos en la mano haciendo polo para comprar 2 canillas. Y por ahí pasa el presidente con la caravana presidencial. Entonces, ¿por qué el presidente no se da cuenta y llama a su ministro y le dice, usted me está engañando? ¿Por qué no llamamos a los verdaderos protagonistas? Porque yo no cobro por respuesta. Ni el Comité Ejecutivo de Fetrarina, porque todos somos trabajadores activos de Los Molinos. Entonces, ¿por qué no nos llama? ¿Por qué no hablamos inclusive del panadero artesanal, que es el que hace este pan, que por cierto no tiene contrato colectivo? Que los patronos dicen, pero Juan, ¿cómo te voy a discutir un contrato colectivo cuando el salario mínimo se subió de una manera compulsiva y la estructura de costos nuestra se dañó? No podemos meter un proyecto de contrato colectivo porque por ahí viene, bueno, se va a elevar la unidad tributaria y eso significa otro pasivo laboral, en este caso pues esa panadería. Entonces estamos en una situación totalmente complicada, que nosotros queremos hablar con Pérez Abad, con Jesús Faría, los que tengan que ver con esto, y decirle la verdad, hermano, véngase con la mano y vámonos para los hilos, y aquí está la cinta, vamos a ver cuántos metros cúbicos de trigo quedan en los hilos. No quedan, Carlos. Entonces nosotros no tenemos justificación aquí por qué mentir. Nosotros lo que queremos es montar una mesa de trabajo y que escuchen, porque ellos a través de los comités productivos de trabajadores tienen las estadísticas y eso lo manejan los generales. Nosotros tenemos conocimiento de todo lo que está pasando, pero al presidente se lo venden de una forma engañosa. Y el presidente se emociona diciendo, voy a montar 10.000 panaderías, pero ¿dónde está el trigo? Le pregunto yo al presidente, Nicolás, ¿dónde está el trigo? ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que le dicen al presidente? El presidente lo engaña porque si a nosotros acatan lo que le estamos diciendo, que son 120.000 toneladas, 4 barcos, porque cada barco trae 30.000 toneladas, aquí se desaparecen las colas, porque tú vas a poner el dedo, dame el gallego, dame el campesino, dame la canilla, y se acaban las colas, pero es que lo que viene es un solo barco con 30.000. Un ejemplo. El molino la canilla que venden no llega ni a dedo, es chiquitica. Bueno, parece señorita, pero bueno, ayer... Bueno, no, señorita, es canilla. Sí, bueno, te estoy diciendo porque ya parecen una señorita. La canilla reducida. Claro, y de paso, quiero dejar bien claro aquí que todos los repuestos que utilizan los molinos son traídos de afuera.
quiero dejar bien claro que la levadura no se da en Venezuela, la manteca tampoco, ni aceite, todo eso es importado. Caramba. Entonces, ¿por qué no hacemos un gran sacrificio? Liquidamos la divisa, nos escuchen, incluso hagan una prueba piloto, pues con nosotros lo que estamos diciendo, y haz el experimento para que vean que los resultados van a ser óptimos de éxito, que la gente no va a andar con una bendita canilla en la ¿Qué sabes tú del consumo de arepa? ¿La gente está consumiendo más arepa, menos arepa? No, más mira, pan? yo lo único que sí sé es que con 1.354 bolívares diarios, tú sabes cuánto vale una arepa. En estos días yo tuve que viajar para el interior y una arepa te vale 3.500 bolívares. ¿Cuánto? 3.500. Bueno. Ah, bueno, Voy a entonces poner son una dos fábrica. salarios mínimos. Entonces, Hay que poner una fábrica de arepa nosotros. Bueno, no sé, bueno, si consigue la harina, ¿no? Esa es la otra. No, ¿Dónde, no, ¿dónde la vas a conseguir la harina? No hay harina pan. Pues. No, la pan es la marca, pero yo digo el precocido. Ajá. No se consigue, y si la consigue, a lo achaqueo 5.000. Entonces, es una cuestión demasiado complicada. Y la otra es que dicen lo de las panaderías están cerrando, ¿sabes a qué hora? A las 7 de la noche, porque la inseguridad los tiene azotados. Antes una panadería te abría a las 5 de la mañana, tú te tomabas un café y un cachito. Bueno, como este programa lo deben estar viendo allá Pérez Abad y compañía, Bueno, ofrézcale la solución aquí antes de irse. sí, bueno, ministro, presidente, nosotros no cobramos por respuesta ni por pregunta, la sé, nosotros somos una federación que estamos legal, que todos somos trabajadores activos, escúchenos a nosotros para aportar solución, no es crítica, es solución. Bueno, pero ¿cuál es la primera solución? La única solución que tenemos nosotros es que traigan la materia prima y que liquiden la divisa y que no estén engañando a la gente porque esto lo están trayendo de afuera. Esto es lo que va en las bolsas de los CLA. Claro. ¿Y por qué no lo hacemos nosotros, los venezolanos? Porque tenemos que darle trabajo a los italianos, a los peruanos, en este caso a México. Porque ¿y por qué no importan directamente ustedes? Bueno, pero es lo que te estoy diciendo, que nosotros tenemos la solución. Pero entonces todo es lo que diga el presidente, aplaudirlo. Hay que decirle, presidente, por este camino no es por este. Ok, Juan Crespo, gracias. En la próxima parte voy a conversar con un economista que no nos habla de arepa ni de pan, sino de dólares. José Guerra. Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora estoy con el amigo José Guerra, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Es el primer programa que hago de economía en el 2017. Y le comentaba que cuando hablábamos el año pasado con los economistas, que aquí fueron entrevistados, nos decían, no, el gobierno no llega a junio, no llega a diciembre, y llegó. ¿Qué pasó entonces ahí y qué pasó ahora en el primer trimestre? ¿Qué va a pasar? Bueno, Carlos, muchas gracias por la invitación a ti y a Televen. Lo que ha pasado es que los gobiernos siempre tienen la fuerza de la inercia, como el Titanic, ¿no? Le apagaron los motores y siguió corriendo, siguió navegando ese barco tan grande y chocó contra el iceberg y se hundió. Los gobiernos siempre tienen una inercia, la inercia del gobierno. Ahora, este es un gobierno que en esta circunstancia en la cual amanece el año 2017, amanece el año complicado, arranca el año con muchas complicaciones, heredada del año 2016. Una economía que está literalmente paralizada, no están liquidando divisas, no se puede importar un conjunto de bienes, y el gobierno sigue, es verdad, el gobierno sigue, pero con muchas dificultades. Carlos, hay un hecho que a mí me tiene preocupadísimo y lo he planteado en la Asamblea Nacional, que para mí es el tema fundamental del país ahorita, es el tema de la pobreza. Bueno, tú estás en la calle todo el día. Tú tienes que haber visto, Carlos, gente hurgando en la basura, jurungando en la basura para comer. Ese es el drama de los venezolanos, la pérdida de peso. Hay un tema aquí gravísimo que es el de los niños que no pueden acceder a los alimentos, por ejemplo, las proteínas fundamentales, la carne, la leche, el pescado, fuentes alimenticias que generan proteínas, que producen proteínas y que están dificultando el crecimiento del niño. Entonces vamos a tener si esto no cambia, porque va a cambiar,
una generación de muchachos, Carlos, de talla más baja, más raquíticos, con la masa muscular menos desarrollada, con la parte ósea igualmente menos desarrollada y con la parte cognitiva, con el cerebro menos expandido. Tú sabes que una de las cosas que hizo grande a los vikingos, no físicamente, sino intelectualmente, a esa raza, pues, fue la ingesta de carne en la antigüedad. Entonces se asocia el desarrollo cerebral a la ingesta de esas proteínas que son insustituibles, que no se pueden sustituir, que son las proteínas animales, la carne de res, el pollo, el cerdo, el pescado, entre otras. Entonces, esta generación de muchachos ahora está creciendo sin esos nutrientes fundamentales. Entonces, vamos a tener una generación que nos va a tocar a nosotros recuperar, que hoy está comiendo muy mal, que se está alimentando extremadamente mal, que no come las proteínas adecuadas, y esos niños están creciendo con muchas dificultades y con discapacidades y además con dificultades para el aprendizaje. Eso es un tema que yo creo que es fundamental para el país ahorita. Está hablando del problema de los niños de 6 años, 5 años. Es un muchacho que está... Que es una edad decisiva. Una edad decisiva, el niño de 4 a los 14, 15 años, que es donde está la formación del muchacho ya como persona y la parte física. Yo creo que este es un problema que este país tiene que encarar ahora como fundamental. El tema de la pobreza y el tema de la gente que no está comiendo y no puede comer. Pero no los niños. ¿Y qué pasa con los jóvenes que tienen que ir al colegio, a las escuelas primarias, a la secundaria y luego a la universidad? Bueno, y al intermedio, los de 50, 40 y finalmente los ancianos. Bueno, sí, eso sí comen. Esa es una buena reflexión, Carlos, porque está pasando un fenómeno que es que las universidades, que eran los receptores de estos muchachos ya de 17 años y más, que entraban a la universidad está bajando la matrícula. Está bajando la matrícula por dos circunstancias. Uno, porque no hay estudiantes, los estudiantes no quieren ingresar a la universidad ahorita porque están yendo al país muchos de ellos. Otros no pueden sostenerse en la universidad porque no tienen los alimentos y no tienen los medios, entonces salen a trabajar en cualquier cosa. Y tercero, porque no hay profesores. Y el drama que usted está mencionando se refleja también en la población adulta, la población enferma, que no tiene acceso a un conjunto de medicamentos. Mira, Carlos, yo te expliqué a ti, le expliqué a usted... Antes, digo, cuando yo estaba en la universidad había unos comedores, se comía 3 veces al día. Sí, en la Universidad Central. Sí, cómo no. Yo comí en la Universidad Central. Yo era un religioso. ¿Eso existe todavía? Sí, existe el comedor, pero el problema está... El menú. Cuando tú estudiabas, que fue en los años 50, más o menos, ¿no? Sí. No, en el 60 y pico. 60 y tanto. 50 eras tú. Okay. Cuando nosotros estudiamos, había el comedor que funcionaba en la mañana de 6 a 8 de la mañana y luego al mediodía de 12 a 2 de la tarde y a la noche de 5 y media a 7 de la noche. Yo comía mis 3 comidas en la universidad. Igual que usted, igual que mucha gente. Ese comedor se ha venido restringiendo en su uso de manera muy pronunciada porque no hay la comida suficiente para darle las 3 comidas a profesores, estudiantes y empleados de manera consecutiva. Entonces, este es un tema fundamental. Y el otro es el de las medicinas, Carlos. Yo creo que nosotros tenemos que... Gente, Carlos, yo tengo una página de Facebook y de Instagram donde donamos medicina, la que conseguimos. Es impresionante, Carlos, la solicitud de gente de medicamentos antihipertensivos, insulinas. Tú sabes que un diabético que no se ponga la insulina se está despidiendo del mundo de los vivos. Antibióticos, anticonvulsivos o convulsionantes, medicamentos esenciales que hoy están faltando, Carlos, porque aquí se destruyó la industria farmacéutica. En consecuencia, yo creo que una de las políticas fundamentales que nosotros estamos abordando ahorita es el tema del hambre, la pobreza y esta falta de medicinas tan pronunciada, que tiene que ver todo con el gran desorden económico que tiene Venezuela y que cada vez que uno viene estos programas, yo trato de ilustrar en la medida en que eso me sea posible a la gente con las cifras, porque al final, Carlos, esto es un tema de educar al ciudadano venezolano. Por ejemplo, en este gráfico que nosotros tenemos acá, aquí dice, ¿ves? Producto Interno Bruto. Esto es todo lo que la economía produce. Un año de Chávez, la economía cayó, se recuperó. Último año del presidente Chávez, una economía creciendo 5%. Ahora ven ustedes el comportamiento cuando Maduro. Una economía cayendo hasta 15% en el 2016. Si tú tomas en cuenta estos 4 años de Nicolás Maduro, Carlos, la economía perdió 25% de su capacidad ¿Cómo explica el productiva? crecimiento de Chávez
y la caída de Maduro con distintos recursos, Bueno, más cantidad de dólares. Sí, esto de Chávez es básicamente el precio Y en petrolero el a caso de 100. Maduro, porque Así se le es. cayó el petróleo. Bueno, aquí, no, esto es la política económica, porque aquí en el 2014, que la economía cae, el petróleo estaba en $100 todavía. Ajá. Esto es la gestión de Maduro. Esto es imputable a Maduro totalmente. Esto no es Chávez, esto es Maduro, obviamente heredado de Chávez. Y el otro es el tema de la inflación. Sabes que la inflación es el enemigo de los salarios. Entonces tú puedes aumentar los salarios, pero si la inflación viene atrás, te acaba con el poder de compra. Entonces vean ustedes la trayectoria de la inflación. Maduro entra aquí, 2013, y vean ustedes la vuelta que se da la inflación, ¿verdad, Carlos? Hasta alcanzar los 600% en el año 2016. 2016, 600%. Eso quiere decir, si tú combinas una economía que no crece, es decir, que no genera ingresos, y además el ingreso tú le quitas la inflación, porque tú aumentas el salario y la inflación viene atrás quitándote el poder de compra, el resultado es la pobreza que hoy estamos sufriendo los venezolanos. Por eso es que yo creo que la primera línea de combate de nosotros hoy, desde la Asamblea Nacional, es y de los partidos políticos que nosotros representamos, es el combate a la pobreza y hablarle a ese sector venezolano hoy arruinado y empobrecido. Porque te pregunto, en esa situación, se produce el descontento de la gente, pero no se manifiesta desde el punto de vista de protesta o de otras manifestaciones. Luego Maduro te anuncia aumento de sueldo, aumento de sueldo, aumento de sueldo. ¿De dónde sacan el dinero? Bueno, obviamente... Porque están aumentando los sueldos. Sí, están aumentando los sueldos. Okay. En el pasado, los aumentos de sueldo eran 1 al año, porque la inflación era baja. Ahora son ¿Eso 4. no le genera simpatía al gobierno? No, porque el problema está en que a ti no te interesa que te aumenten los billetes que te dan, sino cuánto compro yo con esos billetes que me están dando de aumento salarial. Y la caída del consumo es notoria. El año pasado el consumo cayó casi 10-12%. Primera vez desde que el Banco Central de Venezuela en 1948 registra cifras estadísticas, primera vez que el consumo cae en esa proporción. El consumo arrastra la caída de la economía. Y la popularidad de Maduro, yo creo que ya debe estar por salir una encuesta de análisis, no solamente en diciembre, sino que cayó aún más en enero. El descontento está a flor de piel y por eso es que no quieren hacer elecciones, porque el descontento está a flor de piel. Ahora usted pregunta... ¿Pero no hay elecciones de gobernadores? Va a haber elecciones de gobernadores y nosotros las vamos a ganar las elecciones. Pero usted me preguntó, ¿de dónde saca el gobierno la plata? Ellos tienen una imprenta... Me lo va a decir en la próxima parte. Estás viendo Diálogo con... Bueno, sigue. No, yo te decía, usted me preguntaba, ¿cómo hace el gobierno para pagar los aumentos salariales? Ellos tienen una imprenta del Banco Central que se llama Casa de la Moneda, que es como una fábrica de emitir billetes sin respaldo, porque un billete que tú emites puede tener respaldo o no puede tener respaldo. El que tiene respaldo se le llama billete orgánico o dinero sano, y el que no tiene respaldo se llama dinero inorgánico, que es el que emite en Venezuela. Ese dinero lo emite el Banco Central sin ningún tipo de respaldo y ese dinero sale a la calle a circular y cambia de mano en mano y eso es lo que te genera el proceso inflacionario. De manera que tú cuando ves que el Banco Central está emitiendo dinero en exceso, tú siempre ves, bueno, eso es resultado en inflación. Es como el que toma en exceso. Una persona que toma licor en exceso, ¿el resultado qué va a ser? Bueno, que se va a embriagar. Cuando el Banco Central emite dinero en exceso, embriaga la economía de inflación. Genera inflación, genera destrucción del poder de compra y quedamos en esta situación que estamos hoy. Aumenta el salario, aumenta la inflación, vuelve a aumentar el salario, sigue el aumento de la inflación, te crea un círculo vicioso de aumento que te lleva a nada, a esta caída del poder de compra que hoy tienen los venezolanos. Yo le hice una vez una entrevista a Sarney, presidente de Brasil. Y yo le preguntaba, porque en Brasil la inflación todos los años llegó no sé cuánto del Sucre, creo que en esa época Sí, era, ¿no? 5.000%. Más tú. Entonces yo le preguntaba, le hacía una entrevista, le decía, ¿y a usted no le preocupa este proceso inflacionario de Brasil? Y me iban acá. Y desde el balcón del palacio, ¿usted ve esa gente que está ahí? Era Copacabana, una cantidad de personas
bañando, saltando, comiendo. Mientras esa gente esté, yo no me preocupo. O sea que, porque la gente lo que quiere es tener algo para comprar, así sea caro. Sí. Eso es la explicación, eso lo denominó un economista inglés llamado John Maynard Keynes, llamó la ilusión monetaria. Por eso. Y no viven de ilusión monetaria en este momento la gente de Venezuela. Vivía. No. Esa ilusión monetaria y ese pan y circo se mantiene cuando la inflación es moderada. Pero cuando la inflación es muy alta, 500, 600%, esa política no resulta. ¿Cuánto es la inflación ahorita? Bueno, este año nosotros estamos calculando más de 800%. ¿Que Y el cerró? año pasado, Cerró el 16. el año 16 cerró 650, 700%. ¿Y este año ustedes calculan? Más de 800, porque ya está comenzando con unos aumentos de precios brutales que ha hecho el gobierno. El gobierno está aumentando los precios de todas formas. Fíjese usted ese aumento que ha producido el gobierno, o que ha provocado el gobierno. Ellos están vendiendo las bolsas CLAP por 2.000, 3.000 bolívares. Ahora estas bolsas CLAP las han transformado en unas cajas, que llaman cajas CLAP de productos hechos en México. Esas cajas contienen, por lo general, 2 paquetes de harina de maíz, un paquete de granos de 1 kilo, caraotas o arvejas. Hay veces trae un pollo, una pieza de carne. Bueno, algo es algo. Trae una mantequilla de 1 kilo o de 50 gramos, 1 kilo de pasta o 2 kilos de pasta. Trae también 1 litro de aceite. Bueno, con todo eso, con ese mercado, la gente te va a agradecer, ¿no? Oye, óyeme, dime. eso lo están vendiendo a 10.000 bolívares. 10.000 bolívares. El señor Freddy Bernal, encargado de los CLAP. Si tú divides 10.000 bolívares entre el tipo de cambio que está a 10 bolívares por dólar, que se usa para vender, para comprar esos productos, te da que la caja cuesta $1.000. Una caja de esa cuesta $1.000. Carlos, usted que es un hombre viajado, que conoce, ¿usted cree que una caja con esos productos que yo le describí cuesta $1.000? ¿Cuesta? No sé, no cuesta. ¿Cómo va a costar $1.000? Claro. Con $1.000 come una familia de 5 miembros por un mes lo que quiera comer. No, con $1.000 que hay en el mercado. En el mercado, pero eso es lo que cuesta la caja. Cuesta 10.000 bolívares cuesta la caja que vende Freddy Bernal. 10.000 bolívares. Si tú divides 10.000 bolívares entre 10 bolívares, que es el tipo de cambio que usa el gobierno para comprar esos productos, estamos hablando de que la caja cuesta $1.000. Esa caja jamás puede costar $1.000. Entonces, ahí hay una... ¿Qué insinúas tú? Bueno, que ahí hay muchas irregularidades. De hecho, ya la Asamblea Nacional, en el año 2016, hizo una investigación sobre los generales encargados de la distribución de alimentos, que eran 2 en ese momento, el general Carlos Osorio y el general Rodolfo Marcos Torres. Ya defenestraron a uno, a Carlos Osorio, porque era evidente, era protuberante. Los manejos irregulares que vi, los llevaron a la guarnición que está aquí en el estado Carabobo, y el general Marcos Torres lo sacaron de ministro de Finanzas y lo pusieron nada más y nada menos que el Ministerio de Alimentación y presidente del Banco de Venezuela. De manera que ahora tiene tanto o más poder que el que tenía antes, porque ahora maneja la alimentación y maneja el banco más grande público que hay en Venezuela, donde pasan todas las asignaciones de divisas por el mercado paralelo oficial, pues el dólar CIMAD. Ahora, Guerra, frente a esta situación, ¿cuál es la solución? Yo oía, por ejemplo, aquí tuvo Puente hace como varias semanas, y él me decía que con 3 medidas se resolvió el problema. Una era desmantelar los controles, la otra era el tipo de cambio, quitar el control de cambio. Y la otra, financiamiento internacional. ¿Tú qué piensas? No, eso es correcto. Yo agregaría un par de 2 más, pero vamos a explicarlo. Nosotros hicimos un documento el año pasado, la Asamblea Nacional, que lo planteamos en el país, que se llama 10 propuestas para... Hay un subsidio social, plantea Puente también. Sí, a los más pobres. Cuando tú hablas de financiamiento internacional, la gente se traslada al paquete, ¿no? Sí. Al paquetazo. Pero es que el gobierno lo que está haciendo es eso, buscando apoyo internacional, financiamiento. Fíjese, primero que todo... Pero no al Fondo Monetario. No, ellos están buscando con los chinos y con los rusos. Y con la Corporación Andina de Fomento de manera ilegal. Quieren contratar un crédito con la Corporación Andina de Fomento por $400 millones violando la Constitución. Aquí no se puede contratar ningún crédito en moneda extranjera ni nacional sin la aprobación de la Asamblea hoy cuando Nacional. estamos hablando del programa que hay un crédito de $1.000 millones con Nomura. Ajá. Ese es un préstamo ¿Qué es Nomura? Nomura es un banco de inversión japonés, se llama Nomura Investment. Yeah. Es un banco japonés que financia a los países, que tienen necesidades y que hace negocios financieros. El Banco Central quiere tomar $1.000 millones prestados para que no lo haga el gobierno, porque si el gobierno lo hace con Nomura o con cualquiera y no tiene la aprobación de la Asamblea Nacional, tal como establece la Constitución, artículo 112, ese crédito será
nulo. Entonces, usan al Banco Central para ese propósito. Volviendo a las medidas. Uno, Carlos, si no quitamos este control de cambio y esta diferencia entre un dólar a 10, un dólar a 670, un dólar ahora que llaman intercambio a 800 y tanto, 700 y tanto, y un dólar negro que está por la estratosfera, si tú no cambias y no unificas la tasa de cambio, no hay solución al problema. Pero también tiene que ir con un problema de los precios, porque el gobierno, ¿qué ha hecho? Ha desregulado los precios en los hechos, en la práctica. Tú tienes que hacer transparente el sistema de precios y el financiamiento internacional. Nosotros hemos planteado una política que refinanciar la deuda externa. El año pasado Venezuela pagó, sin incluir a China, 10.500 millones de dólares de deuda, casi el 45% de los ingresos petroleros. Este año vamos a pagar 9.600 millones de dólares, sin incluir a China. Si metemos lo que pagamos a China, llegamos a 11.000 millones. ¿Y es que a China no le pagamos? Sí le pagamos. Pero por lo que pasa es que se le paga con petróleo, principalmente. Entonces, en esas condiciones, tú tienes que buscar nuevos préstamos en el exterior, pero préstamos y te van a prestar solamente si tú tienes un modelo económico que haga viable la economía venezolana, no este modelo económico que tenemos hoy. Por eso, si tú acudes al Fondo Monetario, te van a exigir el paquete y el pueblo acostumbrado a la solución inmediatista, explicarles lo que significa un paquete económico después de sacrificio. No, nosotros no hemos planteado paquete económico. Nosotros hemos planteado un conjunto de medidas para solucionar la crisis, en la cual está el financiamiento externo, pero nosotros no hemos contemplado ir al Fondo Monetario Internacional, porque ese es otro tabú que tenemos. O sea, el Fondo Monetario está demonizado, pero ¿qué hace el gobierno? Se endeuda con los chinos y con los rusos en peores condiciones de si acudiera al Fondo Monetario Internacional. Entonces, hemos incrementado la deuda, pero esa le debe a todo el mundo, en condiciones leoninas, peor que ir al Fondo Monetario Internacional. Ahora, el financiamiento externo hace falta, Carlos, mucha falta en Venezuela, pero hace falta también otra medida muy importante sin la cual cualquier programa económico está incompleto en Venezuela. Es un nuevo diseño de política social para enfrentar la pobreza en Venezuela. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sería eso? Ese diseño. Primero, desmantelar estos programas que tenemos hoy, que son altamente corruptos. Ya te expliqué el caso. Una caja de comida Club no puede costar $1.000, jamás. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo es una tarjeta. Subsidio. ¿No es el carnet de la patria? ¿no? No, ¿qué carnet de la patria? Aquí está mi carnet de la patria. ¿Tú lo tienes? Sí, cómo no. A ver. Venga el carnet de mi patria, venga el carnet de la patria, compañero. ¿Qué recibes tú con eso? Este es el carnet de la patria mío. Cédula de identidad. Este es mi carnet de la patria, que me acredita como ciudadano venezolano que nací y vivo en Venezuela. Este es el carnet de la patria. Entonces, una tarjeta donde la persona pueda comprar donde él quiera y no donde el gobierno diga. Subsidios directos, fortalecer la educación pública. Carlos, el problema del desmontaje de la educación pública es fundamental. Yo estudié Grupo Escolar Juan Pablo Rojas Paul, me daban la comida cuando estudiaba. Y le estudié luego en el Liceo Grisanti, Carlos Francisco Grisanti Rocaribe, público. Y estudié en la universidad pública. Tú y yo fuimos hijos de la educación pública. Cuando me enfermaba me llevaban al hospital Fígalo, doctor Pedro Rafael Fígalo de Rocaribe, salud pública. Eso está desmantelado. Entonces, un programa social que ataque la salud pública, que mejore la salud pública, que mejore la salud, la educación pública y que dé subsidios directos, no subsidios indirectos, como estos que dan ellos. Subsidios directos. La gente tú le das una tarjeta y con la tarjeta la recargas todos los meses con 100.000 o 50.000 bolívares y la gente compra donde quiera los productos que estén disponibles. Esa es la mejor política social. Y eso es lo que hemos planteado nosotros, Carlos. Este drama de la pobreza tiene solución, una economía en crecimiento, baja inflación y política de subsidios directos al consumidor. Estamos terminando el programa. Aumenta la unidad tributaria, ¿no? Sí, la van a aumentar. ¿Y eso significa que aumentan las estatiques? Sí, eso significa cuando la unidad tributaria es Están hablando de 200.000 bolívares. Bueno, yo no sé, porque esto es una medida que tiene que tomar el gobierno conjuntamente con la Asamblea Nacional. Ellos han tratado de ignorar a la Asamblea, pero nosotros hemos hecho un planteamiento. ¿Para qué sirve la unidad tributaria? Para proteger el ingreso del trabajador y los ingresos del gobierno. El gobierno cobra un conjunto de ingresos, tasas, comisiones, impuestos, según la unidad tributaria. Si la unidad tributaria se rezaga, el gobierno cobra menos y la gente termina pagando más impuestos. Cualquier ciudadano, camarógrafos que están aquí conmigo, los compañeros, y la gente que me está viendo, si no se modifica el impuesto de la renta y se da la unidad tributaria sin incremento, van a pagar impuestos. Y no pueden pagar impuestos porque no tienen un ingreso suficiente para pagar esos impuestos. Y lo otro es que el ticket de alimentación, cuando la unidad tributaria no aumenta lo suficiente, se rezaga el ticket de alimentación. Entonces, la unidad tributaria que fue concebida
para proteger de la inflación, termina siendo nada. Y de hecho yo creo que es mejor que la eliminen de una vez. Si no van a aumentar la unidad tributaria y los tickets de alimentación, tal como exige la ley y como va la inflación, entonces quiten la unidad tributaria de una vez y vamos a otro mecanismo más expedito para proteger el salario del trabajador y el salario de los más pobres en Venezuela. Okay. Tú hablas de política. ¿Cuál es el rollo que hay con los partidos políticos del CNE? Bueno, que ellos no quieren hacer elecciones. Ninguna. No quieren, están perdidos. ¿Y entonces? Bueno, hay 4 señoras del CNE. ¿Qué pasa si no hacen elecciones? No, ahí va a haber elecciones. Nosotros vamos a luchar por las elecciones. ¿Qué es lo que pasa, Carlos? Pero no dan los tiempos. Sí, dan los tiempos. Claro que dan los tiempos. No, cuando se murió el presidente Chávez, no llamaron una elección presidencial en 2 semanas, y lo hicieron en 2 semanas. Ajá. Nos pusieron a correr. Ahora, ¿qué elecciones son las que ustedes quieren? Nosotros queremos lo que está apuntado, las elecciones de gobernadores ya, porque el órgano electoral no es para obstaculizar las elecciones, es para facilitar las elecciones, no es para ilegalizar los partidos. ¿Pero tú aseguras que hay elecciones de gobernadores? Va a haber, porque nosotros vamos a presionar porque se haga y porque es lo que está en la Constitución. ¿Y cómo van a presionar? Bueno, con la gente en la calle, ya hemos hecho varias protestas en la calle, presionando organismos internacionales. Carlos, pero tú te imaginas un gobierno que no haga elecciones. Pero no les paran ¿Cómo que no nos para? a esas protestas, ¿no? Bueno, claro, Sí, ya siguen sin fijar la fecha. Bueno, pero la van a fijar y estamos buscando es la legalización de los partidos. ¿Tú te imaginas cómo se llama, cómo se denomina un gobierno que no haga elecciones? Bueno, No es democracia, evidentemente. bueno, entonces. Bueno, nosotros seguimos en la lucha porque ellos se llenaban la boca diciendo que hacían elecciones todos los años. Ahora que están perdidos, no quieren hacer elecciones. Entonces, ¿quieren aplicar una... Oí a Héctor Rodríguez diciendo que no era lo prioritario para ellos. No, lo prioritario en este país ahorita es cambiar de gobierno por la vía democrática, pacífica, constitucional, porque este modelo que tenemos, Carlos, está arruinando a Venezuela y a los venezolanos, y el pueblo lo que sigue es un cambio democrático en este momento. Gracias, José Guerra. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.